inflacionarias. Presión de la inflación que sigue también al alza en Japón, donde hemos conocido de Villanueva esta mañana dato de IPC, preocupa sobre todo la subyacente en máximos de 2 años. Buenos días. Muy buenos días, pues sí, datos de precios que sin lugar a dudas se han convertido en los protagonistas de esta madrugada, con un índice Nikkei que ha conseguido darse la vuelta en una jornada donde las dudas se extienden en los principales parques. La inflación subyacente, como decías, en Japón alcanza su máximo en 2 años, mantiene viva las apuestas sobre una subida de tipos y es ese precio del arroz el que se ha disparado más de un 101% en el último mes, y en un escenario en el que Japón ha echado menos de reservas para responder a lo que es la demanda de ese alimento clave en la alimentación nipona. Todo esto en un escenario donde vemos cómo los futuros anticipan caídas moderadas de cara a la apertura de Wall Street en su vuelta a la negociación, y viendo también cómo las dudas van sentándose, viendo lo que está por venir en Europa. Un escenario donde además vemos cómo los precios del petróleo ven a esta hora retrocesos, caídas del 3% hasta ahora en el crudo Brent, mucho más moderado en el West Texas, en un escenario donde los inversores ven esa expectativa de 2 semanas de plazo de Trump para decidir si se involucra directamente en el conflicto en Irán, y eso introduce ese alivio en el precio del petróleo, que aún así avanza hacia su tercera semana de subidas con un rebote del 4%, jornada en la que brevemente datos que se han publicado de inflación mayorista en Alemania. Los índices de las fábricas han retrocedido en tasa mensual un 0,2%, una décima más de lo que se esperaba y bastante menos que el 0,6% anterior, y en la interanual desplome, menos 1,2%, tal y como se esperaba frente al menos 0,9% previo. También ventas minoristas en el Reino Unido, donde vemos precisamente cómo en la tasa mensual se desploman un 2,7%, un consumo que no tira en el Reino Unido en esa lectura mensual, y donde vemos como en la interanual la caída es del menos 1,3% frente a la subida del 5% previa. Pues esos son datos de última hora que acabamos de conocer tanto en Alemania como en Reino Unido, datos que se van a cotizar hoy en el mercado europeo, donde van a ser protagonistas los bancos italianos, sobre todo Unicredit y Banco BPM, después de que ayer la Comisión Europea aprobara, diera luz verde, pero con condiciones, a la OPA, a la oferta lanzada por el primero, Unicredit, sobre el segundo, sobre su rival Banco BPM. Condiciones que pasan por la venta de más de 200 sucursales. Datos de inflación que hemos tenido hoy en Japón, decisión del Banco de China. Enseguida nos vamos a ir hasta allí, hasta Asia, para hablar con Alicia García Herrero de Natixis. Pero además, para este viernes, más cosas que tenemos que vigilar, más focos de atención. Roberto, ¿por dónde pasan? Buenos días de nuevo. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea celebran una reunión en Luxemburgo. Además, el Banco Central Europeo publica su boletín económico de Statis, publica los datos de la cartera de pedidos de la industria en el mes de abril. El INE publica la estadística sobre hipotecas realizadas sobre vivienda. Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios del suelo del primer trimestre. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública en abril, y en Cádiz se reúne la patronal del metal y los sindicatos para intentar evitar una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Banco Santander.